Bueno, les decíamos en la introducción, tienen más amigos que antes, pero pese al aumento de vínculos, quienes declaran mayor sensación de soledad también van en aumento, en especial en los jóvenes de entre 18 y 24 años. Una paradoja, un contrasentido. Bueno, eso es parte de los resultados de la reciente encuesta Bicentenario de la Universidad Católica 2025. El porcentaje de encuestados que dice sentirse solo algunas veces subió del 27 al 35% y aquellos que se sienten solos la mayor parte del tiempo aumentaron del 8 al 10%. ¿Qué está pasando? Se lo queremos preguntar a nuestro siguiente entrevistado. Él es académico de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica y doctor en Psicología de la Universidad de Kent, Reino Unido, Roberto González. Roberto, gracias por estar con nosotros esta tarde. Mucho gusto, Mirna, acompañarlo en esta reflexión de un tema tan relevante. Así es. Bueno, partir preguntándote cómo leemos esta tendencia. ¿Los vínculos son menos profundos? Bueno, primero partamos por entender que la experiencia de la soledad, como está descrita en la literatura, es un sentimiento profundamente humano. Mm. Esta idea de estar desconectado emocionalmente de los demás, incluso cuando uno está rodeado de personas, que esa es la paradoja que podemos observar en estos datos. Ya. Vamos a distinguir una idea que está en esta discusión, que es la soledad versus el aislamiento social. Cuando hablamos de soledad, particularmente definimos la discrepancia, la distancia que hay entre lo que tú deseas como relaciones sociales, lo que una persona desea tener y lo que efectivamente logra tener. Mm. Se trata entonces de un sentimiento que puede estar incluso presente, como decía, en personas que están rodeadas de gente, cuando estas relaciones no son satisfactorias o significativas. En cambio, el aislamiento social más bien alude a esta condición objetiva que describe la escasez de vínculos o ausencia de vínculos sociales frecuentes. Entonces, lo que estos datos empiezan a mostrarnos, que de paso no es solo en Chile, esto, incluso un informe reciente de la OMS, habla de una pandemia de la soledad. Claro. Ha ido incrementando en todo el mundo el efecto de este distanciamiento, este aislamiento social que puede repercutir en la soledad. De hecho, estos dos factores se informan recíprocamente. Las personas que están más aisladas pueden también llegar a experimentar crónicamente sentimientos de soledad y la soledad también puede llevarnos a aislarnos del resto del mundo. Entonces, es un tremendo tema y lo que empezó a salir con más novedad es que son justamente los jóvenes, porque históricamente eran las personas mayores quienes, por su condición de vida, típicamente se reducía su red social. Las personas fallecían, sus parientes cercanos, para qué decir la red de amigos, las personas que tienen pérdida de movilidad, en fin, tú vas Claro. inevitablemente en el ciclo de la vida restringiendo tu mundo social. Ujú. Pero eso no necesariamente implica que tú reduces la calidad de los vínculos sociales. Ya. Tú puedes tener pocos vínculos y de muy buena calidad. Por eso hay personas que dicen que a mí la soledad me hace bien, me hace estar contento conmigo mismo, me permite leer, me permite hacer cosas. El problema es cuando tú quedas desprovisto de los vínculos sociales que satisfacen esta necesidad tan básica que es el sentido de pertenencia, de vincularnos, de conectarnos con otros. Claro, pero Que aquí, ¿cuál eso, sería lo que está pasando? Perdona que te interrumpa. sí, Roberto, ¿qué sería lo que está pasando aquí? ¿Una soledad que es vista como pérdida de vínculos sociales o una soledad que es vista como la búsqueda de estar con uno mismo? yo creo que es una combinación de ambas, porque fíjate que a pesar de que tú tienes más vínculos, por ejemplo, los datos del Bicentenario nos muestran cómo aumentó el número de personas que tienen amigos, Mm. versus los que declaran no tener amigos, Claro. que si uno lo piensa, los vínculos de amistad son los vínculos que uno le permiten compartir la experiencia del dolor, el acompañamiento, sentirse apoyado. Uno puede apoyar a otro, es un elemento social muy clave en la convivencia. Pero cuando tú no tienes buena calidad de esos vínculos, te puedes sentir solo. En Exacto. otras palabras, tener muchas relaciones superficiales no garantiza que tú puedas satisfacer bien esa necesidad. Y esta idea que uno puede vincularse con muchos, pero cuando esos vínculos no te retroalimentan, no satisfacen eso fundamental de crear algo más potente desde el punto de vista de la calidad de ese vínculo, y se transforma en algo muy superficial, evidentemente eso puede impactar en tu sentimiento de soledad. Que de paso, Mirna, el gran problema de la soledad son los correlatos que tiene.
Las personas, por ejemplo, que viven en soledad, tienen más propensión a hacer enfermedades cardiovasculares, a deprimirse más, a tener más cuadros de ansiedad. En definitiva, tiene impacto en su vida física, su cuerpo, pero también en sus relaciones sociales. Por ejemplo, jóvenes que están más aislados tienen peores rendimientos académicos, les cuesta más encontrar trabajo. En otras palabras, hay consecuencias reales para las personas. Y la soledad, por tanto, tiene que ser un tema de alto interés público. La OMS incluso llegó a acuñar la idea de la pandemia de la soledad. Claramente, Está aquí instalándose como una problemática de alto impacto. Hay países que exactamente. empezaron a hablar de los ministerios de la soledad, Japón, Inglaterra, porque hay gente que está viviendo esto de manera crónica, con todo el impacto que eso produce en la calidad de vida de las personas. Totalmente. Ahora, este dato del 62% que está en el rango de los 18, desde los 18 a los 24 años, ¿no? ¿Cómo explicar que se sientan solos a esa edad? Mira, yo voy a hacer como interpretaciones, aquí se están conectando cosas. Ya. El uso de la red social, que hoy día se ha masificado, y esto no es válido solo a los jóvenes, Ujú. cuando tú reemplazas las interacciones sociales por lo que ocurre a través de las redes mediadas, lo que tú estás haciendo, estás quedando desprovisto de esa experiencia directa de contacto. Cuando uno interactúa con los amigos cara a cara, uno se ríe, uno transmite información no verbal, incluso biológica. Los cuerpos se transforman desde el punto de vista de la cantidad de energía que uno libera. Entonces, el encuentro presencial, la interacción directa, es muy distinta cuando está mediada a través de un mecanismo indirecto como las redes sociales. Las personas que tienen vínculos a través de redes sociales son más superficiales, en otras palabras. Tú no te beneficias de la experiencia concreta y lo que probablemente está ocurriendo, esto es algo que se está estudiando, Ya. es que las personas, mientras más dejan de interactuar presencialmente por estar más vinculadas a la red, lo que a la larga empieza a producir esta sensación de vacío, de abandono, de pérdida de ese vínculo tan fundamental. Cuando tú te abrazas con los amigos, cuando tú te ríes cara a cara, genera una experiencia corporal, una experiencia vivencial que es muy potente. Y por eso es que no es sustituible. Y cuando un joven deja de ir, por ejemplo, o participar en la vida social porque está muy imbuido en las redes, ahí se empieza a producir un problema no menor. Ahora las redes también te acercan, porque hay gente que no tiene vínculo. Esas personas que no tienen amigos porque tienen rasgos individuales que los hacen más propensos a ser menos sociables, por ejemplo. Ujú. O incluso lo que los datos muestran, que las personas con menos recursos también tienen problemas de soledad mayor. Cuando una persona, por ejemplo, deja de asistir a un lugar porque no tiene los recursos, cuando todo su grupo va a un restaurante o a hacer actividades sociales, eso también está metido en la ecuación. Entonces nos interpela como sociedad a entender cuánto nos preocupamos de quienes son importantes en nuestra red para apoyar y justamente compensar estas inequidades que se empiezan a conectar con estos sentimientos de soledad. De acuerdo. Ahora, de todas maneras, este sería un fenómeno más o menos reciente, esto Sí, de que jóvenes de entre 18 y 24 años se sientan tan solos formando parte de comunidades online. efectivamente esto es mucho más reciente. Exacto, Ahora, por eso se transformó en una preocupación exacto. por una razón también, Mirna, de la transformación en la composición demográfica. Lo hemos visto en los datos del Censo Nacional, pero está ocurriendo en todo el mundo. Mm. La esperanza de vida está aumentando de manera muy grande. Chile tiene una esperanza de vida altísima, tanto para hombres como para mujeres sobre los 80 años, y al mismo tiempo está cayendo la natalidad, lo Mm. que significa que la población joven va a ser menor y va a tener una carga social mucho mayor cuando la población mayor sea en magnitud superando a los jóvenes. Imagínate. Entonces, se nos está armando un problema de largo aliento y de alta complejidad si nosotros no abordamos. Fíjate que el problema está en estos dos mundos, en los que vienen los jóvenes y las personas mayores. Entonces, es un problema de alto interés de preocupación pública. Ahora, en el caso de las personas mayores, ¿no es cierto? Ahí ya sería, o sea, la respuesta a esa soledad ya tiene caracteres, o sea, características más estructurales. Está más conectado por esta idea que hablábamos del aislamiento social, Mm. que justamente es propio y es muy común observar en personas mayores que quedan desprovistas de una red concreta. Mm. Sus amigos fallecieron, su familia se fue, sus hijos se movieron del hogar. Claro. Entonces,
De hecho, las fundaciones, menciona aquí una fundación que está directamente ligada a la universidad, que es la Fundación Conecta Mayor. Esa fundación, cuando la creamos en la universidad, ¿Ya? el foco era conectar a las personas mayores, porque la literatura muestra que cuando tú tienes vínculos, las personas mayores tienen más oportunidades para desarrollar estas redes de apoyo emocional, de acompañamiento que les da energía, los saca del riesgo que representa en la soledad. Recuerda, una persona que experimenta soledad tiene más probabilidad de deprimirse, tiene más probabilidad de tener malos hábitos alimenticios, tiene más probabilidad de tener enfermedades cardiovasculares, o sea, muchos factores de riesgo que afectan la calidad de vida de las personas. Absolutamente. Lo que pasa es que ahí podríamos entrar a otro tema que me gustaría dejarlo como para el final, que tiene que ver con el propósito, que todo indica, ¿no es cierto?, que la medida que tú tengas un propósito en la vida, particularmente cuando ya estás en una etapa, digamos, más avanzada de edad, eso te puede ayudar a tener una vejez mejor, sin duda. Pero déjame volver al tema de la soledad, porque quiero entender, cuando hablamos de una baja participación social, aquí hay un dato que señala que el 62% de las personas manifiesta no participar de ninguna asociación, grupo organizado o club. Y de alguna manera eso se vincula con tener un propósito. A ver, entremos en ese punto. Es muy importante, esto es uno de los temas centrales de este Claro, concepto de la cohesión social. Sentirnos parte de identificarnos y buscar el bien común. claro. La sociabilidad, como hablan los sociólogos, dicen, uno busca la pertenencia a grupos que a uno le confieran sentido, que te den identificación. Por eso, por ejemplo, las iglesias, las organizaciones comunitarias, los centros de madre, por ejemplo, los centros comunitarios, cuando son capaces de vincular a esas personas se identifican, colaboran, sienten confianza, se ayudan recíprocamente, o sea, tienen enormes beneficios para la vida social, para la vida en comunidad. Cuando tú miras los datos hoy día, solo un 35% de las personas tiene uno o más vinculación a estas organizaciones. Ahí hay un espacio gigantesco para aportar en la política pública. Esas personas que declaran no participar tienen más aislamiento. Claro, Aquí hablamos absolutamente. cuando tú te vinculas a otros, tienes esa posibilidad de entender lo que le pasa a otros, pero también de recibir ayuda. Esta dimensión social, porque tú hablabas y me parece muy bien del Ujú. cuando uno busca sentido en lo que hace, un propósito, pero Exacto. también hay aquí, Mirna, propósitos más colectivos. Yo pienso, como muchas personas que investigamos este tema, Ujú. es que uno tiene que juntar estos dos mundos, los propósitos individuales y los propósitos que son más de la comunidad. Cuando tú tienes comunidades más cohesionadas, tú entiendes que tus propósitos también sirven al propósito de otros. Te doy un ejemplo. En la pandemia, Ujú. mucha gente concurrió a ayudar a las personas mayores que no podían salir. Eso le dio un propósito no solo a las personas desde el punto de vista de sus valores y sus principios, de ayudar a alguien que no podía, pero hizo posible que muchas personas ayudaran a otros. Ese es el sentido de una comunidad más cohesionada. Cuando tú transformas el bien común en algo que es un problema de todos y no del aporte individual que uno haga. Porque cuando tú ayudas a un vecino que, por ejemplo, se le enfermó un hijo y no tiene quien lo cuide y tú lo ayudas, eso tiene a la larga el sentido de entregar confianza y de construir una comunidad que se preocupa del resto. Eso lo hacen los países que logran entender que esto es crítico. En nuestra sociedad que estamos tan marcados por el individualismo, muchas veces tú ni siquiera sabes quién es tu vecino. No sabes cómo se llama, en qué trabaja, si tiene hijos, cuáles son sus dolores, su alegría. Y claro, tú puedes transitar y nunca tienes idea, porque se ha ido instalando esta idea como que el mundo privado es de uno. Y en realidad empiezas a descubrir que tus vecinos tienen los mismos problemas que tú. Y cuando tú produces ese encuentro, tú facilitas eso, creas una comunidad mucho más consciente de la necesidad de otros. Por eso las iglesias son tan potentes, Total, conectan a la absolutamente. gente, le dan sentido, pero además es colectivo. La dimensión social es lo que hemos querido reponer como algo fundamental en estos temas. La soledad no se quita sola, no se quita que la persona tenga la energía y la motivación. Tú necesitas que hayan otros que te acepten. ¿Qué pasa con las personas que son de otras culturas, que tienen que llegar a un entorno que no los conocen? Tiene un desafío. ¿Qué pasa cuando tú convocas, abres tu comunidad a eso? Es muy distinto. Totalmente. Deja contar que estamos conversando a esta hora con Roberto González, él es académico de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica y hablamos acerca de los resultados de la reciente encuesta bicentenario de la Universidad Católica 2025, que en uno de sus acápites
hace una referencia a cómo están viviendo distintos grupos etarios el tema de la soledad. Decíamos, ¿no? Esto de los jóvenes de entre 18 y 24 años que declaran en un 60% sentirse solos. Entonces, volvamos al tema que conversábamos al comienzo, Roberto, que tiene que ver con la amistad. Cuando hablamos de los amigos, cuando te dicen, yo tengo muchos amigos, la pregunta es, ¿qué son realmente los amigos y cómo diferenciamos entre esa amistad que me permite sentirme acompañado en momentos difíciles y aquella persona que yo conozco, pero que no necesariamente va a cumplir ese rol cuando yo más lo necesito? Sí, yo aquí me gustaría enfocar en dos cosas. Uno, la amistad tiene trayectorias. Uno no tiene, las relaciones de amistad que duran en la vida son las que las personas cultivamos. Y por eso es tan importante cuando todas las personas hacemos un esfuerzo de permanente de conectarnos con los amigos. A veces, y probablemente todos quienes escuchan este programa les va a resonar esta idea, Claro, uno tiene amigos o amigas que las ve escasamente, pero tiene un vínculo con ellos tan potente que eso no deteriora la relación. Y tú puedes hablar porque viven en lugares distintos, porque tienen realidades complejas para encontrarse físicamente, pero tienen un vínculo tan potente que esas personas pueden verse esporádicamente, pero es como que se vieran siempre. Porque exacto, tú cultivaste una relación, te preocupaste, así como cuando uno cultiva una planta en su casa y la resguarda, le da agua, se preocupa. Los vínculos hay que cultivarlos. Las relaciones que no se cultivan se enfrían y se distancian. Y por supuesto, en el ciclo de la vida, todas las personas podemos tener distintas experiencias de amistad que finalmente son las que a uno lo van nutriendo de esto tan virtuoso, porque los amigos finalmente conforman ese grupo donde uno confía, donde uno ayuda, es ayudado, donde uno recibe con empatía lo que uno vive. También a uno le pueden decir las cosas que nadie a uno se las quiere decir o las que uno no exacto, quiere escuchar. correcto. Entonces, la amistad es un tremendo driver que nos ayuda a construir nuestra vida de manera muy potente. De hecho, te interrumpo para solamente hacerte un punto. O sea, las parejas, digamos, no necesariamente duran claramente para toda la vida. Entonces, muchas veces ante esa pérdida de una relación, ese Relación. duelo, ¿no? El duelo de una relación de pareja, son las amigas o los amigos los que efectivamente te ayudan a levantarte nuevamente. Pero te quiero preguntar ahí una situación que se me viene a la cabeza y es, ¿hay una diferencia cuando hablamos de la soledad entre lo que le pasa a las mujeres respecto de los hombres? Mire, es interesante, no hay datos muy sustantivos que hablen de asimetría Claro. entre hombres y mujeres. No hay nada que haya hecho una marcada diferencia. Mm, De hecho, en general, lo que sí sabemos en la literatura, que las mujeres son mucho más comunales, tienden a construir más vínculos por muchos roles que están asociados a la vida de la mujer. Las mujeres están más preocupadas, como así decir, de la comunidad. Hay una teoría muy importante que es muy diseminada en el mundo que habla, las mujeres son más conscientes del interés de fortalecer los vínculos. Por eso cultivan las relaciones, claro. mantienen las familias unidas, tienen esta cosa muy fuerte del cuidado de los demás. Son más empáticas, por ejemplo. Voy a dar un dato bien freak. Ustedes Dale. saben que las mujeres siempre son las que más participan en los estudios. En Sí, todos los ¿ah? estudios, Mira las qué mujeres dan su interesante. opinión, participan mucho más que los hombres. Eso habla del interés también de aportar con ideas, de preocuparse del resto. Y en ese sentido, hay una orientación mayor, pero desde el punto de vista de la soledad, no necesariamente. Ahora, cuando uno conecta esto con fenómenos como la pobreza, por ejemplo, Mm, ahí uno puede encontrar también asimetría, lo que yo hablaba. Jóvenes pobres tienen más experiencia de soledad que las personas que tienen más recursos, mira. porque los recursos crean más oportunidades, abren más espacio de interacción. O sea, aquí hay factores, esto es un factor multidimensional, no es que uno viva solo eso. Oye, Roberto, ese dato que tú entregaste, disculpa, me parece súper relevante porque yo creo que se habla poco de aquello. O sea, cómo la falta de recursos te puede aislar Efectivamente, socialmente. efectivamente, el informe de la OMS que salió recién en mayo justamente mostraba, decía, hay un problema grande en los jóvenes, pero además, especialmente los jóvenes que provienen de países más pobres. Mm, Claro, porque finalmente los recursos, pensemos en la vida cotidiana, cuando los jóvenes tienen recursos para ir al cine, a una discoteca, ir a hacer vida social que implica gastar recursos, claro, obviamente no es lo mismo cuando no tiene esos recursos. exactamente. Sectores más pobres tienen más restringidas esas oportunidades.
especialmente en un entorno donde la vida social se construye sobre la base del consumo. En nuestra época, me atrevo a decir, mira, cuando uno se juntaba, uno sacaba la guitarra, jugaba la pelota en la calle, andaba en bicicleta, hacían Claro, cosas que hoy día están más restringidas porque hay un entorno social más distinto, complejo y temas de seguridad que nos afectan. O sea, si uno se absolutamente. mete en un entorno, lo que uno escucha con tanta preocupación y por eso los ambientes más inseguros, ¿qué hacen? Las personas nos Se, re- retraemos, se retraen. nos vamos para Ahora, adentro. O sea, uno claramente. escucha eso y en las comunidades que viven más amenaza por un entorno más cargado de violencia, más delito, evidentemente afecta. Pero por supuesto, Roberto, ahora para darle una salida a esto, ¿no? ¿Cuáles son esas salidas? Porque si estamos en esta realidad donde las redes sociales, la tecnología, ¿verdad? La era digital nos encierra y nos aísla de manera paradójica a la vez que tenemos más acceso a la información, etcétera, ¿no? Y que se supone que estamos más interconectados. Bueno, ¿de qué manera podemos romper con esa inercia de esa soledad que se empieza a instalar incluso en jóvenes, como lo decíamos anteriormente? Mira, es una suma de acciones. La política pública tiene mucho que hacer, pero yo siempre lo he dicho, las personas tenemos mucho que hacer de manera muy simple. Esto tiene que ver con literalmente crear normas y hábitos culturales Mm. que son muy simples de instalar en la comunidad. Si uno, por ejemplo, se propone de manera muy simple saludar a su vecino cuando se encuentra en el ascensor, o cuando tú tomas un taxi o te subes al metro, la idea de interactuar, de abrirte a esa experiencia, hace mucho. Es Mira, muy distinto cuando tú saludas a alguien, versus cuando vas callado con los audífonos y te desconectas. Esta idea de que tú estás solo en tu mundo no va a cambiar en la medida que nosotros guardamos los audífonos y saludamos a la gente. Cuando tú te haces la pregunta, esta tarea, yo siempre la digo en mi clase a mis estudiantes, vayan y averigüen quiénes son sus vecinos y se van a hallar una sorpresa. mm, Cuando tú no, empiezas a tener una red mucho más compartida, empiezas a darte cuenta que en realidad no es tan difícil. Cuando tú llegas a tu trabajo, voy a decir cosas bien concretas. Hay personas que trabajan haciendo el aseo en donde tú trabajas y la gente no sabe quiénes son, dónde viven, cómo se llaman y tú los ves nomás. Entonces hay un esfuerzo que tiene que interpelarnos a todos como personas para dar pasos muy básicos, muy sustantivos. Pero también la política pública, digo aquí, porque quienes tienen los recursos para apoyar esto son claves, los alcaldes. Cuando tú creas espacios comunitarios de encuentro y tú estimulas que los niños desde temprano aprendan esto, cuando tienes áreas verdes que promueven el encuentro de las familias, cuando estimulas que la conexión de las personas mayores con los servicios de una comunidad, tú estás fortaleciendo esos vínculos. Y lo estás haciendo todo el rato. Cuando tú te preocupas de aquellos que están alejados, si tú tienes una red de amigos y notas que dos de tus amigos dejaron de ir, o ya no van a los cumpleaños, o ya no quieren participar, preocúpate. Algo le está pasando a esa persona. No son cosas tan difíciles. Anda a verlo. Es que lo llama y no me contesta. Anda a verlo. exacto. Algo le está pasando. Y en ese momento se produce algo muy virtuoso, porque cuando la otra persona se siente acompañada, escuchada, algo produce. A veces tú necesitas una ayuda profesional porque estás inmerso en un problema mucho mayor, una depresión, por ejemplo. Pero a veces simplemente necesitas un pequeño empujoncito, decimos. Hay intervenciones de psicología que tú haces un pequeño empujón y gatilla la conducta. Y a lo mejor es un esfuerzo que todos podemos hacer. No hay que imaginar que esto está solo en manos de las autoridades. Hay mucho que nosotros mismos podemos hacer. Absolutamente, y también ahí un llamado a los padres y madres, ¿no? O a los cuidadores, que cuando vean a los jóvenes inmersos en este mundo que es tan difícil, ¿no? Es una situación tan compleja, ¿no? Para los que hoy día son padres y madres de adolescentes o de niños, niñas, ¿no? Para poder también advertir de esas señales que a veces se advierten demasiado tarde. Entonces Te doy ahí un también último hay, dato de la encuesta bicentenario que es sí, consenso. Hoy día, altísimo consenso en la ¿ya? población de que los padres deben regular el consumo de redes sociales de los hijos, que Total. los colegios no permitan el acceso, el uso de los celulares en el sistema escolar. Eso es una señal muy potente porque ya hay un consenso en la población. Esta es la oportunidad para Sí. entrar a este tema que hay que ser honesto y no ser cínico porque nos pasa a todos. Esto es un dilema que tenemos los padres, lo tenemos todo el tiempo. Es un gran momento para pensar y ponernos a reflexionar acerca de esto. Porque es la sociedad la que cambia, no va a venir alguien a decirnos usted tiene que cambiar.
Y ese consenso felizmente está llegando a Chile. Ya, pues Roberto González, académico de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica, doctor en Psicología también de la Universidad de Kent, Reino Unido. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias, un gusto poder compartir esta reflexión. Gracias.